Bienvenidos a Conquista e Imperio, América Hispánica. En nuestro capítulo anterior exploramos los acontecimientos del segundo viaje de Cristóbal Colón, la pacificación de la Española tras la captura del cacique Caonabo y la batalla de la Vega Real, así como las crecientes tensiones en la corte española por el trato que Colón daba a los pueblos indígenas. Las críticas hacia los españoles y las denuncias llevaron a los reyes católicos a enviar al comisionado Juan Aguado para investigar la situación y exigir respuestas de Colón a su regreso. Hoy nos adentraremos en una etapa decisiva, el tercer viaje de Cristóbal Colón, un capítulo marcado por nuevos descubrimientos y desafíos aún mayores. Esta vez, en 1498, Colón partió con un propósito más ambicioso, buscando no solo tierras inexploradas, sino también una ruta hacia Asia, que pudiera demostrar su valor ante la corona española. Durante esta travesía, Colón llegaría por primera vez a las costas del continente sudamericano, desembarcando en lo que hoy conocemos como Venezuela, en la península de Paria. Sin embargo, no todo fueron descubrimientos y gloria. Mientras Colón exploraba estas nuevas tierras, en la Española la situación se tornaba crítica. La isla estaba sumida en un profundo caos debido al descontento de los colonos y las revueltas de los indígenas, que ya no podían soportar las duras condiciones impuestas por los conquistadores. Cuando Colón finalmente regresó a la Española, encontró una colonia al borde del colapso, con rebeliones tanto de indígenas como de españoles, que se sentían traicionados por las promesas incumplidas del almirante. A medida que la situación en la isla empeoraba, la reputación de Colón se deterioraba aún más en la corte española. Las denuncias sobre su gestión autoritaria y los abusos cometidos bajo su mando llegaron a los oídos de los reyes católicos, quienes, preocupados por los informes de maltrato y descontento, tomaron la decisión de enviar a un nuevo comisionado, Francisco de Bobadilla, para investigar. Esta intervención marcó el inicio del declive del poder de Colón, llevándolo finalmente a ser arrestado y enviado de regreso a la Española encadenado. Acompañadme en este episodio mientras exploramos los altibajos del tercer viaje de Colón, un viaje que lo llevó a descubrir un nuevo continente, pero que también lo sumergió en el abismo de la pérdida de su prestigio y su autoridad. Una travesía llena de descubrimientos fascinantes y desilusiones amargas, donde el almirante tuvo que enfrentarse no solo a los mares inexplorados, sino también a las traiciones y críticas que pondrían en jaque su legado. La semana pasada dejamos nuestra historia con Cristóbal Colón tras haber regresado a España después de más de 2 años en tierras lejanas. Esta vez, su retorno no estuvo marcado por aplausos y honores, sino por una tensa incertidumbre. Mientras se dirigía a la corte de los reyes católicos, en el corazón de Castilla, sabía que las noticias que lo precedían no eran del todo favorables. Las promesas de tierras fértiles y riquezas abundantes que había hecho antes de partir en su segunda expedición no se habían cumplido, y las cartas que habían llegado a los oídos de los reyes traían consigo un eco de quejas y malestar. Isabel y Fernando lo recibieron con cortesía, pero sus miradas ya no tenían el mismo brillo de entusiasmo que años atrás. Durante el tiempo que Colón había estado en el Nuevo Mundo, la corona había comenzado a escuchar rumores sobre los problemas que se estaban gestando en la Española. Los pobladores españoles, frustrados por la falta de oro y los duros trabajos a los que se veían obligados, enviaban cartas a la península con relatos de descontento. Al mismo tiempo, las noticias sobre el trato que recibían los habitantes originarios habían comenzado a levantar sospechas en la corte. Antes de su regreso, los reyes habían enviado a Juan Aguado para investigar la situación. Aguado había llegado a la Española con órdenes de escuchar a los colonos, y lo que encontró fue un mosaico de quejas, disputas entre los que buscaban enriquecerse rápidamente y un clima de tensiones con los indígenas, que veían cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Aguado regresó a España con informes que cuestionaban la capacidad de Colón para mantener el control en aquellas tierras lejanas. Colón, al encontrarse de nuevo en la corte, intentó defenderse. Atribuyó las dificultades al comportamiento rebelde de los nuevos habitantes españoles y a la resistencia de los nativos. Explicó que había hecho todo lo posible por mantener el orden en una tierra inexplorada y salvaje, donde las expectativas de muchos superaban las realidades que él y sus hombres habían encontrado. Sin embargo, los reyes católicos, especialmente Isabel,
mostraban su preocupación por los informes sobre abusos y sobre todo por las noticias de la esclavización de indígenas. Isabel había dejado claro que aquellos pueblos debían ser tratados como vasallos de la corona, no como simples piezas de intercambio. Mientras Colón luchaba por explicar sus fracasos, un acontecimiento clave ocurría en el extremo oriental del mundo conocido. Vasco de Gama, al servicio del Reino de Portugal, alcanzaba la costa india en 1498. Su llegada a Calicut, en la India, abría una nueva ruta hacia Asia, una de las mayores ambiciones comerciales de la época. La noticia corrió rápidamente por toda Europa, y los reyes católicos, como los de otras coronas, no tardaron en darse cuenta de la importancia de este logro para Portugal. En la corte española las tensiones crecían, pues España no quería quedarse atrás en la competencia por el comercio con Asia. A pesar de la frustración que generaban los resultados de los viajes de Colón, Isabel y Fernando seguían interesados en encontrar una ruta directa hacia el oriente. Aunque Vasco de Gama ya había alcanzado la India, la idea de que Colón pudiera abrir una vía alternativa, navegando hacia el oeste, seguía siendo atractiva. La corona española sabía que si Colón lograba demostrar que había encontrado el paso hacia Asia, podría asegurar para España una parte crucial del comercio que tanto deseaban. Colón, por su parte, no dejaba de insistir en que las tierras que había descubierto eran solo el principio. Creía firmemente que a través del Océano Atlántico podía alcanzar las riquezas de Asia, convencido de que las islas del Caribe no eran sino una parte más de las que en su mente imaginaba como cercanas a las grandes civilizaciones de Oriente. Ante la competencia creciente de Portugal y el temor de perder el protagonismo en la carrera por las rutas comerciales, los reyes católicos decidieron concederle esta nueva oportunidad. No sin dudas, le otorgaron permiso para realizar un tercer viaje, con la esperanza de que éste trajera consigo descubrimientos valiosos, ya fuera una ruta hacia Asia o nuevas tierras que justificaran su esfuerzo. Sin embargo, los reyes católicos sabían que ya no podían esperar solo sueños de riquezas, por lo que las condiciones que imponían eran claras. Colón debía restablecer el orden en la isla de la Española, mejorar las relaciones con los habitantes nativos y garantizar el bienestar de aquellos que seguían en las tierras que él había descubierto. Colón aceptó, aunque sabía que el viento había cambiado. Esta nueva expedición no sería como las anteriores. El brillo de la aventura había dado paso a la sombra de las sospechas y la necesidad de justificar su visión ante una corte que empezaba a ver más allá de sus promesas. Con el peso de estas incertidumbres, se preparó para zarpar una vez más, con la esperanza de recuperar la gloria perdida y de demostrar que su misión aún tenía valor para los reyes que una vez lo habían aclamado. En esta parte de la historia hay que hacer un inciso. En 1494, antes de que Cristóbal Colón partiera para su tercer viaje, se firmó un acuerdo decisivo entre España y Portugal, el Tratado de Tordesillas. Este tratado fue el resultado de las tensiones entre ambos reinos por el control de las tierras recién descubiertas y las rutas hacia las riquezas del Nuevo Mundo. La corona española y la portuguesa acordaron dividir el mundo en dos zonas de influencia mediante una línea imaginaria trazada aproximadamente a 370 leguas al oeste de las Islas Azores. Según el tratado, España tendría derechos sobre las tierras situadas al oeste de esta línea, mientras que Portugal se encargaría de las tierras al este. Cuando Colón se preparaba para zarpar de Sanlúcar de Barrameda, el 30 de mayo de 1498, el Tratado de Tordesillas ya tenía un impacto significativo en sus planes. Aunque su principal objetivo seguía siendo encontrar una nueva ruta hacia Asia, el tratado definía claramente los límites de lo que podía ser reclamado por España. Cualquier nuevo descubrimiento en el lado occidental de la línea, ya fueran islas o tierras firmes, sería de dominio español, lo que le otorgaba a Colón la confianza de que sus esfuerzos estarían respaldados legalmente por la corona. Así pues, este acuerdo no solo afectaba la legalidad de sus hallazgos, sino que también establecía el marco bajo el cual Colón podía justificar su misión ante la corte. Aunque la ruta hacia el oriente a través del oeste aún era incierta, el Tratado de Tordesillas proporcionaba la base para que cualquier nueva tierra descubierta en ese territorio fuera reconocida como parte del Imperio Español.
Colón, pues, sabía que su tercer viaje sería una oportunidad no solo para expandir los horizontes del mundo conocido, sino para asegurar el futuro de España en la lucha por las rutas comerciales que dominaban las potencias europeas de la época. Tras esta aclaración, continuamos con nuestra historia. Colón zarpó de Sanlúcar de Barrameda con destino al Nuevo Mundo el 30 de mayo de 1498, cuando su flota, compuesta por 8 navíos, dejó el puerto con 226 hombres a bordo. La ruta de Colón en esta ocasión fue diferente a las anteriores. En lugar de seguir la ruta más directa, optó por navegar hacia el sur, desviándose hacia Madeira, para evitar a una armada francesa que se encontraba cerca del Cabo San Vicente. La flota hizo una primera parada en la isla de Porto Santo, un lugar con gran significado personal para el almirante, pues había vivido allí con su esposa Felipa Moniz y había sido el lugar de nacimiento de su hijo, Diego. Después se dirigieron a la región de Funchal, en la isla de Madeira, donde permanecieron durante unos días. El 19 de junio, Colón llegó al fondeadero de San Sebastián, en la isla de La Gomera, en las Islas Canarias. Fue en este punto donde la flota se dividió. 6 barcos fueron enviados directamente hacia la Española, mientras que Colón se quedó con 3 navíos, 2 carabelas y una nao, con la intención de atravesar el Atlántico por una ruta más al sur. Su plan era llegar a las Indias, pero desviándose hacia el sur, con la esperanza de que la Española quedara al norte de su destino, y más aún de descubrir una nueva tierra firme, más grande que las islas ya conocidas. El 21 de junio, la flota zarpó de La Gomera, dirigiéndose hacia las islas de Cabo Verde. El 4 de julio, Colón izaba las velas en la isla de Santiago, con la vista puesta en el vasto océano. Sin embargo, la travesía no fue fácil. Durante varios días, los barcos de Colón sufrieron una larga calma chicha, es decir, un periodo de calma absoluta en el mar, en el que no hay viento, lo que impide el movimiento de los barcos, acompañada de un calor abrasador que hizo que la tripulación se negara a bajar a los camarotes por el agobiante bochorno. Durante 8 días, el calor persistió, con un primer día soleado seguido de varios días nublados y lluviosos. A medida que avanzaba hacia el oeste, a la altura de Sierra Leona, la flota continuó su camino, con la intención de llegar a tierra para reparar los navíos y reabastecerse de víveres. La travesía se prolongó hasta que, finalmente, el 31 de julio, el marinero Alonso Pérez avistó tierra. Colón y su tripulación se encontraron ante una isla montañosa, la isla de Trinidad, la primera tierra avistada en este viaje que marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en su exploración. Después de avistar Trinidad, la flota de Colón continuó su recorrido hacia el oeste, siguiendo su intención de explorar más allá en busca de una ruta hacia el continente asiático o nuevas tierras. Durante su estancia en la isla, Colón y su tripulación establecieron contacto con los nativos, en su mayoría caribes y arahuacos, 2 de los grupos principales que habitaban la región, pero estos encuentros fueron relativamente breves y no dieron lugar a grandes altercados. Colón, como siempre, se mostró curioso por las costumbres y el modo de vida de los indígenas, aunque los vínculos con ellos seguían siendo marcados por la diferencia cultural y las tensiones inherentes al choque entre 2 mundos tan distantes. Al abandonar Trinidad, Colón navegó hacia el continente, impulsado por la esperanza de que, al fin, encontraría una tierra firme, que le ofreciera la respuesta a sus sueños de riquezas y gloria. Tras varios días de navegación, el 5 de agosto de 1498, la expedición llegó al noroeste de lo que hoy es Venezuela. En ese momento, Colón y su tripulación avistaron la costa de un territorio desconocido que él creyó que podría ser parte de las grandes tierras de Asia, como había imaginado en sus viajes anteriores. A continuación, se adentró más en la costa y llegó a una zona conocida como Punta del Arenal, en el Golfo de Paria, donde notó que los nativos eran más claros que los indígenas que había encontrado en sus anteriores viajes por las islas del Caribe. En este punto, Colón tuvo un encuentro con una canoa que se acercó a su barco, con 24 indígenas a bordo. El almirante, en su afán de hacer amistades, pensó que al hacer sonar un tambor y poner a algunos de sus hombres a bailar, los nativos se sentirían atraídos por la festividad. Sin embargo, la respuesta fue todo lo contrario.
los indígenas comenzaron a lanzar flechas contra la tripulación. Colón entonces ordenó que se mostrara una ballesta, lo que disuadió a los nativos, quienes finalmente se retiraron. Más tarde, en un intento por restablecer la paz, Colón envió un regalo a lo que parecía ser el líder de la canoa, un sayo y un bonete, como símbolo de concordia y de la esperanza de mejorar las relaciones con los indígenas. Colón continuó su viaje hacia el sur, acercándose a la Boca de Serpientes y al delta del río Orinoco. Al observar la desembocadura, comparó la fuerza del agua con la del río Guadalquivir durante sus crecidas, destacando la magnitud de este río americano. Una noche, cerca de la desembocadura, su barco fue sorprendido por una enorme ola que estuvo a punto de volcarlo, una experiencia que dejó a la tripulación temerosa. Durante su exploración por el Golfo de Paria, Colón consiguió algunas perlas y tuvo la oportunidad de probar una bebida alcohólica fabricada por los nativos, un vino distinto al europeo, hecho no de uvas, sino probablemente otras frutas o de maíz. Este último, producto exclusivo de América, sería llevado por Colón a España en sus viajes posteriores. El 3 de agosto, Colón pisó finalmente tierra firme en lo que hoy es Macuro, donde permaneció durante 12 días, entablando buenas relaciones con los indígenas locales. Lo que más llamó la atención de Colón fue que en esa zona el agua dulce predominaba sobre el agua salada, algo que solo podía explicarse por la cercanía de un gran río caudaloso proveniente de la tierra firme. Fue un momento trascendental, ya que finalmente habían alcanzado el continente americano, aunque Colón no tenía la certeza de que se tratara de un nuevo continente. En sus informes, Colón continuaba creyendo que estaba cerca de las costas del continente asiático, aunque pronto se daría cuenta de que no era así. Colón pasó varios días en la costa de Venezuela antes de seguir su ruta hacia otros destinos, dejando una huella más en el vasto territorio que se extendía por el continente. Sin embargo, a medida que se adentraba más en tierras desconocidas, el sentimiento de incertidumbre se apoderaba de él. Aunque había alcanzado la costa de lo que él creía que podría ser Asia, el nuevo continente comenzaba a revelarse lentamente. Pero la verdad de su descubrimiento aún se mantenía oculta, mientras la exploración seguía adelante. Tras recorrer el Golfo de Paria, Colón se dirigió hacia el noroeste, cruzando la Boca del Dragón, y avistó 3 islas, Coche, Cubagua y Paraguachoa, esta última renombrada por Colón como la Asunción, en honor a la fecha de su descubrimiento. Más adelante le cambiarían el nombre por el de Margarita, debido a la gran cantidad de perlas que se encontraron en la región. Cruzando nuevamente la peligrosa Boca del Dragón, con sus corrientes traicioneras y mareas impredecibles, puso rumbo hacia la Española. La travesía no fue fácil. Las tormentas repentinas y los vientos contrarios hicieron que la tripulación se enfrentara a días de penurias, y el agotamiento comenzaba a hacerse evidente en todos los rostros a bordo. Finalmente, tras semanas de incertidumbre y un mar que parecía no dar tregua, Colón y su flota avistaron las costas de la Española. Al llegar, sin embargo, el almirante no encontró el alivio que esperaba. La isla, en lugar de recibirlo con la prosperidad que había soñado, le presentaba un panorama de conflictos y descontento. Las tensiones con los habitantes indígenas y los problemas de los europeos que había dejado al mando habían escalado en su ausencia. Colón desembarcó con una mezcla de alivio y preocupación, sabiendo que su regreso no sería el final de su odisea, sino el inicio de una nueva serie de desafíos. Ahora debía enfrentar no solo al descontento de sus hombres y la resistencia de los indígenas, sino también demostrar a la corona que sus esfuerzos aún valían la pena. Con las promesas de tierras nuevas y la posibilidad de riquezas en forma de perlas, Colón se preparaba para lo que sería una de las etapas más complicadas de su vida en el Nuevo Mundo. Al desembarcar en Santo Domingo, la capital de la Española que había sido fundada en la costa sur de la isla, Colón encontró la situación aún más deteriorada de lo que había temido. El mando de la isla había quedado en manos de su hermano, Bartolomé Colón, quien se había esforzado en mantener el control, pero el descontento entre los españoles era palpable. La promesa de oro y riquezas que había traído a tantos aventureros desde Europa se había desvanecido. En su lugar, solo hallaban trabajo arduo, enfermedades y unas tierras que no cumplían las expectativas de fortuna rápida. Uno de los líderes del descontento era el alcalde mayor Francisco Roldán, a quien introducimos en el capítulo anterior, el cual, al frente de un grupo de rebeldes, había desafiado abiertamente la autoridad de Bartolomé. Roldán se había replegado al interior de la isla, estableciendo un régimen rival en el oeste de la Española, reclutando en él a la mitad de los españoles en 1498. Además,
Para finales de ese mismo año, todas las villas y fortalezas se habían unido a él, menos la Vega y la Isabela. Consciente del riesgo de una guerra abierta que podría destruir lo que había logrado hasta entonces, Colón optó por la negociación. Tratando de apaciguar a los rebeldes, aceptó concesiones que nunca hubiera imaginado al partir desde España lleno de ambiciones. Cedió ante las demandas de permitir a los colonos usar a los indígenas como mano de obra para su servicio personal y ofreció amnistía a los que se habían levantado en armas. En agosto de 1499, tras largas negociaciones, acordó que aquellos que lo desearan podrían regresar a España, además de autorizar matrimonios con mujeres taínas. Además, se comprometió a pagar los salarios atrasados a quienes habían estado al servicio de la corona, aunque no hubieran trabajado durante los últimos 2 años. Sin embargo, las concesiones no fueron suficientes para apagar las llamas del descontento. La administración de los hermanos Colón era percibida como despótica e ineficiente, y las quejas no tardaron en llegar a los oídos de los reyes católicos. La isla, en vez de ser una fuente de riqueza, se había convertido en un agujero negro que absorbía recursos sin obtener beneficios tangibles para la corona. La paciencia de los monarcas se agotaba, y en respuesta a las crecientes denuncias, decidieron enviar al juez pesquisador Francisco de Bobadilla, con amplios poderes para investigar la situación. La llegada de Francisco de Bobadilla a la Española en 1500 marcó un punto de inflexión en la administración de las tierras recién descubiertas y en el destino de Cristóbal Colón. A su llegada a Santo Domingo, Bobadilla se encontró con una situación desoladora. Los colonos relataban los abusos cometidos por los hermanos Colón, mientras que los indígenas sufrían bajo un régimen de explotación que desafiaba los ideales cristianos defendidos por la corona. Decidido a imponer orden, Bobadilla arrestó a Cristóbal, Bartolomé y Diego Colón, y los envió encadenados a España, donde llegaron en noviembre de 1500. El viaje de vuelta a Cádiz fue amargo. Colón, encadenado en la bodega de la nave, reflexionaba sobre cómo había pasado de ser el gran descubridor del Nuevo Mundo a ser tratado como un criminal. Desde su posición como gobernador, Cristóbal Colón había intentado justificar la captura y esclavización de algunos indígenas, argumentando que se trataba de prisioneros de guerra o, como se alegó en ocasiones, de personas caníbales, lo que según él justificaba su sometimiento. Los informes enviados por Colón y otros miembros de su administración describían a ciertos grupos de indígenas, como los caribes nombrados en el capítulo anterior, como hostiles, belicosos y practicantes del canibalismo, lo que en su interpretación los situaba fuera de las normas de protección aplicables a los súbditos pacíficos. Sin embargo, estos argumentos fueron recibidos con escepticismo y recelo en la corte. Isabel la Católica, tras escuchar los testimonios y sopesar las circunstancias, reafirmó su postura en una serie de reuniones y consultas con juristas y teólogos, muchas de las cuales tuvieron lugar en centros de pensamiento como Salamanca o Valladolid. En dichas consultas se debatieron no solo la legitimidad del dominio español en el Nuevo Mundo, sino también los derechos de los nativos. Isabel declaró de manera inequívoca que los indígenas eran súbditos libres de la corona de Castilla, y por ende su esclavización estaba prohibida. Esta declaración marcaba una diferencia entre el modelo español y otros, como el modelo portugués, que en África había permitido la esclavización bajo ciertas condiciones. Isabel prohibió cualquier forma de esclavitud hacia los indígenas, estableciendo un principio legal y moral que, aunque en la práctica fuera ignorado por muchos colonos, sentó las bases para futuras regulaciones más detalladas, como las leyes de Burgos de 1512, firmadas por Fernando el Católico, y más tarde las leyes nuevas de 1542, promulgadas por su nieto, el emperador Carlos I de España. La reina entendió que, independientemente de los alegatos sobre canibalismo o beligerancia, los indígenas debían ser tratados con justicia. Ordenó que se aplicaran medidas para protegerlos, aunque en la práctica muchas de estas directrices fueron ignoradas o reinterpretadas por los colonos, que buscaban explotar la mano de obra nativa. La llegada de Bobadilla y su investigación expusieron aún más los abusos de los Colón, incluyendo el uso indiscriminado de la fuerza contra los indígenas. Isabel, al recibir a Cristóbal Colón encadenado, mostró misericordia hacia su situación personal y ordenó su liberación, pero dejó claro que la administración en el Nuevo Mundo debía cambiar radicalmente. Así, en 1501 envió a Nicolás de Obando como nuevo gobernador, con nuevas instrucciones más estrictas sobre la administración de justicia y el trato a los indígenas. El legado de Isabel y su declaración sobre la libertad de los indígenas no pudo detener de inmediato los abusos, pero sí estableció un precedente fundamental.
A pesar de los argumentos de los Colón, la corona comenzó a trazar una línea entre la conquista militar y la evangelización pacífica, dejando en claro que las justificaciones como el canibalismo no eran suficientes para contravenir los principios de justicia cristiana que España pretendía representar. Colón, aunque liberado, había perdido el control sobre las tierras que había descubierto y que tanto le había costado conquistar. Las promesas de riqueza y gloria se habían transformado en un legado de disputas y decepción, y el almirante, envejecido y enfermo, se vio obligado a aceptar que el nuevo mundo que había soñado ya no le pertenecía. A pesar de todo, en su mente aún se aferraba la esperanza de que su nombre no sería olvidado y que sus descubrimientos, aunque le hubieran costado tanto, cambiarían el curso de la historia. Gracias por haberme acompañado en este cuarto capítulo, donde hemos explorado la llegada de Cristóbal Colón a la Española tras su tercer viaje, y cómo su figura, que había sido sinónimo de promesa y descubrimiento, comenzó a eclipsarse bajo el peso de las acusaciones y la creciente insatisfacción en las tierras recién exploradas. Su caída en desgracia, marcada por su arresto y el envío encadenado de él y sus hermanos a España, nos deja frente a un momento clave: el fin de una era liderada por Colón y el inicio de un nuevo capítulo en la expansión española. Pero aunque Colón pierde su protagonismo, el proyecto de los Reyes Católicos no se detiene. Nuevos exploradores y gobernadores como Nicolás de Obando llegan con órdenes claras y estrategias diferentes. Al mismo tiempo, los viajes andaluces comienzan a abrir nuevas rutas y descubrir tierras desconocidas, mientras la ambición por la riqueza y el control territorial sigue marcando el ritmo de los acontecimientos. En el próximo capítulo hablaremos de estos nuevos actores y eventos que darán forma al destino del continente americano, las expediciones posteriores, los primeros asentamientos sólidos y el complicado equilibrio entre conquista, evangelización y aprovechamiento de los recursos. La historia de América está lejos de haber terminado, y cada paso que demos nos acercará más a entender cómo se forjó el mundo que hoy conocemos. Gracias por escucharme y os espero en el próximo episodio.